Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con el licenciado Daniel Pou y el licenciado Giancarlo Vega sobre los 8 primeros meses de la administración del presidente Luis Abinader, el llamado gobierno del cambio en la República Dominicana. En este momento, a partir de ahora, se integra a nuestra conversación el licenciado Manuel Quiterio Cedeño, quien es un experto en comunicación y un conocido periodista dominicano. Buenas noches, señor Quiterio Cedeño. Hemos estado hablando, ¿cuál es su evaluación de esta primera fase del gobierno del presidente Abinader? ¿Piensa usted que es todavía muy temprano para sacar un juicio de valores? Bueno, tú siempre puedes evaluar. Bueno, gracias por invitarme al programa, por considerar que puedo opinar sobre estas cosas. No siempre puede evaluar un día, 2 días, 3 días, un año, porque es un contexto. Tú evalúas un contexto. Dentro de 2 años evaluaremos 2 años. Hoy evaluamos 8 meses. Si fuera con mi manera de profesor de poner nota de 10 sobre 10, yo le pondría 9. Sobre 100 le pondría 85. ¿Por qué? Porque a Luis Abinader hay que evaluarlo. Con 85 se pasa con B, no con A. Bueno, a él hay que evaluarlo en un contexto, perdón, dije 9, ¿verdad? Si era sobre 100, debí decir 95. Gracias por advertirme el error. Dije 9 sobre 10 y 95 sobre 100. Pero fíjate, a Luis hay que evaluarlo en su contexto. Toma el país quizás en la crisis más aguda que nuestra generación conoce y que la generación que nos siguen van a conocer. Un país económicamente paralizado. Perdona que advierta que aparentemente en campaña él no reconocía esa situación en que iba a desenvolverse como presidente, ¿no? O demuestra el hecho de la oposición a los estados de emergencia, a los toques de queda. Oye, yo no estoy evaluando la campaña. Tú me has pedido que hable sobre los 8 meses del presidente. Entonces, la campaña es un escenario, la vida real es otro. Entonces, gente de la vida real, es de la vida real que estoy hablando. Entonces, estamos hablando de la vida real, no de la campaña. Entonces, en la vida real, al presidente Luis Abinader hay que evaluarlo en ese contexto. ¿Cuál? La peor crisis que ha conocido nuestra generación, que posiblemente comenzarán las generaciones que nos siguen. Es decir, busca hacia atrás, yo lo he buscado en la economía, una caída de la economía de este nivel. Yo pienso, una de mis especialidades, o mi especialidad es economía, es el turismo. O sea, en el 2019 vivimos una crisis grandísima y fue una caída del 1% del turismo. Perdimos por el show mediático de las muertes misteriosas en Estados Unidos, 22 millones de copias, ¿cómo se dice eso en el mundo en la jerga de los que siguen las redes sociales? 22 millones de reproducciones en una semana. No sé, y fue una gran crisis. La primera crisis de la caída de la economía, la primera gran crisis, más que con la guerra del Golfo. Bueno, pues ahora tuvimos de verdad una crisis. Yo siempre decía, y lo escribí en artículos, a los que no creen que el turismo tiene un impacto real en la economía, debíamos aplicar lo que yo decía, la prueba total. Y bueno, ¿cuál es la prueba total, Quiterio? Cerremos los hoteles por 6 meses. Bueno, aquí está la prueba total. Los hoteles cerrados por 6 meses. ¿Y qué pasó? Bueno, la economía, junto con otros factores, se fue al suelo. La peor caída. Hablando de lo que está en la voluntad y en la decisión del gobierno dominicano, porque hay factores que él no puede controlar, ningún gobierno puede controlar en la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial.
Pero ¿piensa usted, licenciado Cedeño, que el gobierno marcha por buen camino o se ha extraviado en algún momento del trayecto? Bueno, tú tienes que decir, yo tengo que decir que marcha bien. No puedo decir que no se ha extraviado en algún momento, que no se ha desubicado en algún momento. No podemos decir que no ha cometido error, porque entonces, ¿qué credibilidad puede tener lo que yo diga si pienso, si me atrevo a decir frente a tu público, a los miles y miles de personas que se detienen a ver tu programa, que no ha cometido error? Yo mismo he señalado errores. Yo mismo he considerado cosas que, bueno, piensa que no sean errores con las que no estoy de acuerdo. Entonces, no, todos en algún momento del proceso vamos a encontrar errores, desacuerdos, medidas. Ahora, ¿qué yo encuentro que es positivo? Bueno, que el presidente Abinader ha sido un mandatario que ha sabido dar marcha atrás. O sea, que ha sabido muchas veces, generalmente, hablar con claridad. A veces yo pienso que algo que yo no haría es el manifestar el nivel de optimismo que él tiene. Pero también pienso, como discutía con un grupo de periodistas y comunicadores, bueno, el presidente, yo no puedo verlo como yo, tengo que verlo como el presidente que habla a un pueblo en problemas y tiene que comunicarle optimismo. O sea, tiene que decir que hay una luz al final del túnel. Tiene que decir, cuando mejoramos un punto, bueno, estamos mejorando un punto. A lo mejor dentro de 4 años, subir un punto no va a ser mucho, pero ahora subir un punto es mucho. Bien, la pregunta para los tres. Hay avances. Una pregunta para los tres. Evidentemente, el presidente ha depositado muchas expectativas en 2 programas especiales: el incremento o la recuperación del turismo y el tema de la política de alianza público y privada. Algunos economistas entienden que no es todo, que no se puede, respecto a lo primero, no se pueden generar muchas expectativas positivas por cuanto la recuperación real del turismo depende de factores que son extraños al gobierno dominicano, que no puede controlar y están muy por encima de su voluntad. Y lo que tiene que ver con las alianzas público y privadas, esos economistas insisten que son programas de muy largo alcance y que tardan mucho tiempo en dar los frutos deseados y que las urgencias económicas deberían reorientar la política económica del gobierno dominicano hacia factores que den resultados mucho más rápido. ¿Qué opinan ustedes? No, yo no he estudiado los demás factores, yo he estudiado el tema turístico. Y en mi último artículo decía, bueno, yo no tengo un exagerado optimismo, pero sí puedo hablar de un cambio en mi actitud, en mi análisis de hace 6 meses, 7 meses, 8 meses a hoy. O sea, hace 8 meses yo veía muy cuesta arriba la recuperación del turismo. Yo ahora estoy viendo, ¿no? Han pasado cosas que no estaban en mi posibilidad tomarla en cuenta. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos es el 40% del turismo. Resulta que en Expedia presentó hoy un informe. Expedia es una de las principales, si no la principal, Opta, la principal agencia de viajes y digital. ¿Qué dice la Opta? La Opta, los resultados de esta Opta, de esta agencia, Expedia, que es nuestra principal agencia digital en el mercado americano, le dice no. Hay cambios de actitud. La gente está soñando con viajar. Hicimos una encuesta de 11,000 personas en 10 países. No solo en Estados Unidos y Canadá, no. La gente está soñando con viajar. Es decir, ha aumentado el ritmo de las reservaciones.
Y hay cambios que para ellos son positivos y crean una expectativa interesante. ¿Cuál? Hace 4 meses, 5 meses, las reservaciones eran, el umbral de la reservación era para 30 días, de 15 a 30 días. Hoy la gente está planteando proyectos de viaje de 60 a 180 días. Ellos vamos a escuchar, si me permite. Ellos entienden que el verano es promisorio, es prometedor, y lo vinculan principalmente a un factor importante, el acelerado ritmo de la vacunación en Estados Unidos. Y en el caso dominicano, a la buena imagen que ha logrado el país en su manejo de la pandemia. Dicen ellos, no lo digo yo. Licenciado Pou y licenciado Giancarlo Vega, ¿qué opinan sobre el particular? Sobre el hecho de que muchos economistas entienden que la recuperación de la economía dominicana no puede depender solo de la alianza público-privada, de los programas que genera la alianza público-privada y de la recuperación inmediata del turismo, porque todas las proyecciones indican que el turismo no se recuperará al nivel del 2018, que ha sido nuestro mejor año en esa materia, hasta probablemente finales del 2023. Giancarlo. Yo pienso que desde el punto de vista estratégico del gobierno, independientemente de que estoy totalmente de acuerdo con don Daniel en que el modelo económico dominicano debe ser evaluado, pero en estas circunstancias, hablando de pandemia, hablando de un tema que ha copado, digamos, y que ha impactado en la economía mundial, hablar de un lado de abrazar el turismo es abrazar una actividad económica que para nosotros ha venido siendo trascendente. No es el momento, tal vez, de reinventar las cosas, de buscar una forma nueva de cómo se puede tibiar el agua. Entonces, por el lado del turismo, es una forma del gobierno estratégicamente abrazarse a una actividad económica que ha sido fundamental en las últimas décadas en República Dominicana. Y el tema de las alianzas público-privadas, ojo, ahí debemos detenernos un momento. Las alianzas público-privadas no son un tema nuevo. Las alianzas público-privadas no surgen con esta nueva ley que las regula. Las alianzas público-privadas no son un nuevo invento, no. Esta nueva ley lo que viene es, y todo este marco regulatorio, a tratar de impulsar y de generar condiciones de seguridad jurídica para el inversionista que decide llevar a cabo un proyecto conjuntamente con el Estado. De hecho, las alianzas público-privadas vienen de regulaciones anteriores. La misma ley 340 de compras y contrataciones, que estableció modelos de concesiones a 20 años, precisamente lo que procuraba era eso, garantizar un espacio de seguridad jurídica al inversionista tanto criollo como extranjero. Ojo, tampoco podemos ver todas las alianzas público-privadas como proyectos de largo plazo, de implementación de mediano plazo, porque eso es como las políticas públicas que ahora le llaman inteligentes en los territorios. Una política pública inteligente puede ser en un campo del país, cómo se aprovecha el terreno, cómo se aprovecha el agua, con mecanismos sencillos. Y otra cosa es agarrar y hablar de políticas o de alianzas público-privadas de mediano y largo plazo mucho más complejo. Yo creo que debemos separar un poco estos conceptos, y me parece inteligente y eficiente abrazar una actividad económica que es tradicional desde hace décadas en la República Dominicana y tratar de regular de cara a alianzas público-privadas que pueden generar beneficios en el corto, el mediano y el largo plazo. Sí, mira, yo soy de la gente que evalúa los nichos de la economía en función de prioridades. En estos momentos, uno de los problemas fundamentales que tenemos es la gran pérdida de empleos. La economía dominicana es una economía con una franja de empleos informales que no ha sido evaluada, pero que tienen un impacto real sobre la población. ¿Cuántos empleos de esos se han perdido? El tema de las pymes y de las MIPYMES, que si bien tienen
un impacto significativo sobre el empleo formal, sobre el empleo informal también lo tienen. ¿Por qué? Porque las pymes y las MIPYMES de alguna manera tienen vínculos muy estrechos con sectores informales de la economía, ya sea en términos de demanda, ya sea en términos de intercambio. Y eso es un tema importante. Ahora, que yo digo, el turismo va a requerir un proceso. Creo que esta experiencia, más que para estar haciendo prédicas, nos debe servir para ir tomando en cuenta cuáles nichos con potencialidades robustas tenemos que empezar en nuestra economía, empezarlo a apuntalar. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo la dispersión que hay con el sector minero, señores. El sector minero es un sector que tiene una robustez en República Dominicana trascendente. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos con que cuenta nuestro país. Mas, sin embargo, es el discurso público ha abandonado el sector minero. Hoy en día la minería en República Dominicana, y yo te lo digo porque he estado siempre muy involucrado con el sector minero, goza de un desprestigio internacional terrible. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano ha utilizado la minería para atraer capitales y después vienen los criterios populistas para otorgar las licencias de explotación. Mira la mina de oro de Romero de San Juan, una compañía invirtiendo miles de millones de pesos durante 11 años. Cuando encuentra la veta de oro, hacen 3 mítines y la compañía decide irse del país. ¿Por qué? O sea, esos son los temas que a mí me preocupan. Y también me preocupa que no entendamos que no podemos tener los principales motores del crecimiento económico de República Dominicana descansando sobre nichos de la economía que dependen de otros países de economía foránea. El turismo es importantísimo, pero nosotros no podemos concentrarnos en el turismo porque no todos somos camareros, ni chefs, ni cocineros, ni guías turísticos. Yo insto a que echemos un vistazo de las cifras de la pobreza multidimensional, de la pobreza extrema que ha crecido en nuestro país en medio de esta pandemia y del desplazamiento que hay de sectores de la clase media hacia la pobreza. O sea, ¿cómo vamos a erigir los valladares para evitar que ese desplazamiento se siga produciendo? Entonces, ahí es que tú tienes que establecer las prioridades. Porque tú puedes tener mucho turismo, pero nosotros sabemos que el modelo de turismo que nosotros tenemos es un turismo de paquete, es un turismo donde operan muchas agencias internacionales y el impacto económico del turismo se fundamenta sobre todo en las grandes inversiones y en algunos sectores de servicio de baja clasificación. Entonces, además, las proyecciones que tienen, por ejemplo, la CEPAL dice, igual que lo que tú manifestaste, que el turismo se empezará a recuperar a finales del 2023. Y la economía dominicana tiene que esperar el 2023. O sea, yo creo que hay medidas de contingencia que se pueden empezar a robustecer. Será un año preelectoral donde la atención del país estará centrada en otra cosa. Bueno, eso es otro hándicap que tenemos frente a esa situación. Pero mientras tanto hay que ir resolviendo el problema donde no tan solo cuadren los numeritos del Banco Central, sino que cuadren el elemento fundamental, es poder mitigar la pobreza monetaria que se está generando en sectores importantes de la población, incluyendo a la propia capa media, que es el sector social de República Dominicana que más dinamiza la economía. Yo creo que República Dominicana, sus autoridades merecen arrojar sobre nuestra realidad una visión un poquito más holística donde se establecen prioridades más inmediatas
que la del turismo, porque la infraestructura turística está ahí. Los turistas están en sus países de origen. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer venir? Bueno, habrá muchísimas estrategias interesantísimas, pero no depende tan solo de nosotros. Bien, durante los 8 meses de administración del presidente Abinader ha tenido que sortear muchísimas dificultades que escapan mucho de ellas a su control y que no son el resultado de su gestión. Debido a la pandemia y los resultados, los efectos económicos que esa pandemia o esa crisis sanitaria ha tenido en la vida económica de la nación dominicana. El licenciado Quiterio Cedeño hablaba de la importancia de que el presidente le infunda optimismo a la nación dominicana en un momento, pero muchas veces ese optimismo como que trasciende y va más allá de lo imaginable. El presidente dijo esta semana, por ejemplo, que en el resto del año se iban a crear 600,000 nuevos empleos. A mí me parece que eso es una cifra muy difícil de alcanzar en las circunstancias actuales. ¿Qué opinan ustedes? Y muy brevemente, porque el tiempo ya se acerca al final. No, mi cierre el licenciado Cedeño, el señor Vega y luego Daniel Pou. Yo no voy a usar el minuto para eso. Voy a usar el minuto para lamentar el pobre análisis y el desconocimiento que evidencia el análisis que hace Daniel del turismo. Creo que es un análisis totalmente divorciado de la realidad y que basado en un desconocimiento y en vamos a decir, en una falta de información real y en ideas sueltas que caminan por los pasillos del país, que no son la realidad del turismo. Lo que él dijo no es la expresión de la realidad del turismo. Y yo... Pou y luego Giancarlo, para que, como hay una referencia directa a Pou, quiero darle la oportunidad, pero muy brevemente porque nos quedan muy pocos minutos. Por favor, yo particularmente puedo decirle que bien, yo no soy un experto en el sector turismo. El sector turismo es un sector que tiene un entramado bastante complicado de cómo se articula. Ahora, si vemos los indicadores, por ejemplo, de pobreza, vimos como en la zona este del país, donde están los principales polos turísticos, el nivel de pobreza subió un 12.5%. Mas, sin embargo, cuando tú miras el Cibao, que tiene una mayor cantidad de población después de lo que es la capital y el Gran Santo Domingo, etcétera, tú ves que apenas se incrementó cerca de un 5% el nivel de pobreza. Entonces, eso es un tema que nos dice que, y otra cosa, la pérdida de empleos en el Cibao fue menor que en todo el resto del país porque existen alternativas diferentes. Entonces, eso es importante que lo tomemos como referencia. Y de alguna manera esto nos induce de que el turismo, si bien es una actividad rentable que tiene una posibilidad de redistribuir, quizás no tan bien como otras actividades la podrían tener, de redistribuir ingresos, la concentración del enfoque de la economía en el turismo como un elemento establecido es muy delicado. Yo conozco regiones de España que con la caída del turismo se han venido abajo. Hoy en día son pueblos desolados. Lo que sucedió en Canarias no tiene nombre en la historia de la humanidad. Y yo lo pongo como referencia cuando cayó el turismo de Canarias, lo que le sucedió. Y esos son, es cierto que son elementos anecdóticos, pero hay que apuntar más hacia lineamientos de crecimiento y desarrollo que no dependan tanto, que no estén tan anclados a factores externos. Y por eso yo ponía como ejemplo el tema de todo el terreno agrícola que hay en República Dominicana, que está ocioso. Licenciado, nos queda menos de un minuto. Quisiera darle la oportunidad al licenciado Vega. Muy brevemente, menos de un minuto. Bueno, don Miguel, entiendo que quedando tan poco tiempo, queda decir que no se trata de qué ha ocurrido en estos 7 meses y 3 semanas, en estos 8 meses.
La evaluación de hoy es una evaluación en el medio de una cápsula, vamos a decirlo, de una burbuja que es la pandemia. Lo que sí va a ocurrir aquí, que en 2 años, en 3 años, lo que sí se va a evaluar es cómo el gobierno enfrenta educación, cómo el gobierno enfrenta salud post-COVID y cómo el gobierno enfrenta políticas sociales para mitigar todo lo que el daño económico que se va a generar sobre el país. Los sectores económicos, los sectores productivos se verán retados y va a depender en la medida en que el gobierno logre conciliar con esos sectores productivos a cómo de alguna manera busque conectar entonces con la parte social de la República Dominicana. El tiempo eso se nos agotó. Dentro de un tiempo. Le estoy sumamente agradecido a los tres por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y por permitirnos llevarle al público televidente una discusión con tanta altura y con tanto contenido sobre asuntos de vital importancia para la sociedad dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. A los amigos televidentes les deseo un buen resto de la noche y los espero como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.